Que el Señor les bendiga en esta mañana. Estamos desde Toronto, Ontario, Canadá. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir con nuestra serie de las parábolas del Señor. Entonces, esta mañana nos toca el tema los siervos vigilantes, que se encuentra solo en Lucas capítulo 12, versículo 35 al 40, que podríamos llamar la parábola de los siervos vigilantes. En este caso es mejor usar el plural, ya que hablan plural aquí. Dijo el Señor Jesús: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Que el Señor añada bendición a su palabra, realmente que nos puede agarrar en cualquier momento el Señor. El mundo está viendo un momento bien difícil, ya no se puede vivir en ninguna parte del mundo. Si usted se viene para acá, va a venir a ayudarle a pagar la casa a los que deben la casa aquí en Canadá. Aquí en Canadá una casa vale más de $1 millón. Y para poder pagar ese millón se necesitan 30 años pagando $8,000 cada mes. Y bien le va. Una persona me han dicho que hay que pagar 9,000 y más para allá. Y si la casa se la encuentra que no está terminada, usted tiene que empezar a gastar un montón de dinero. 40,000, 50,000, $200,000 más solo por arreglar la casa. Entonces, ¿quiénes pagan eso? Los que vienen de Centroamérica, Suramérica, de todas partes del mundo, vienen a rentar aquí a Toronto. Y la renta aquí está carísima. Ejemplo, tengo a mi hija viviendo aquí por Martin Grove, solo la primera parte de la casa, porque las casas aquí tienen basement también. Entonces solo la primera parte cuesta 3,000 y la segunda, el basement, otros 3,000. La casa viene saliendo en $6,000. El dueño solo tiene que pagar $2,000 para abonar para la casa, pero como estos chuchos ya pagaron la casa hace tiempo, entonces lo que les queda es pura ganancia. Pura ganancia. La otra hija también está pagando otros 3,000 por una casa de 2 plantas. El basement
y arriba. Se pagan otros $3,000 ahí. Aquí Lucas colocó estas palabras del Señor Jesús en el contexto de otras enseñanzas de él, a veces colocadas ahí por asociación con un tema. Él había estado hablando de los tesoros en el cielo, del afán y la ansiedad y del rico insensato. El rico insensato se ocupó solo las cosas naturales y no sabía que esa noche venían a pedir su alma. Eso le pasó a este rico. Entonces, creo que debemos de estar bien vigilantes porque el mundo está en un caos. La guerra produce hambre. Hay hambre en todas partes del mundo. No se puede vivir en ninguna parte. Ya se viene para acá, aquí está peor. Las cosas las traen importadas de por allá de Sudamérica, Centroamérica, los bananos, los plátanos, todo lo traen de por allá, de los tomates, las cebollas, y esto aquí está carísimo. No se puede vivir, el dinero no le alcanza para nada, entonces la venida del Señor está bien cerca. Y aquí la parábola nos está diciendo que estemos vigilantes. Entonces, el Señor venía hablando de las parábolas. Entonces tuvo un rico, el rico insensato se ocupó solo de las cosas naturales y no sabía que esa noche venían a pedir su alma. Y por eso después el Señor enseña de no estarnos preocupados de esas cosas, sino del Señor mismo. Entonces, en ese contexto de ideas, el Espíritu Santo dio a Lucas a colocar estas palabras ahí, y luego él continúa con la del siervo fiel y del siervo infiel, que en Mateo aparece en el contexto del capítulo 24, que es aquel discurso que ha sido llamado el pequeño apocalipsis sinóptico, porque es un discurso que dio el Señor a sus discípulos en el monte de los olivos, los 2 días antes de morir, antes de la Pascua, 2 días antes de la Pascua, cuando murió, y está también completado por Marcos capítulo 13, Lucas 21, solo que Lucas a veces coloca las pericopas o los temas en el orden de tema, a veces no es en el orden cronológico, sino que si está tratando un tema y hay otro que lo complementa, entonces inmediatamente lo coloca a continuación. Por eso aquí en este contexto aparece aparentemente dislocado, porque el criterio de Lucas era un orden temático. En cambio en Mateo 24 y Marcos 13 es un orden más cronológico. De todas maneras, este pasaje podríamos tomarlo temáticamente como sacado por Lucas del discurso del Apocalipsis sinóptico. El pequeño Apocalipsis sinóptico ahí habla de la venida del Señor como ladrón. Entonces sería bueno que nos detuviéramos a masticar lo que acabamos de leer, porque realmente hay muchas riquezas acá y hay algunas conexiones que hacer de nuevo, amén. Entonces dice ahí, están ceñidos vuestros lomos. Esta palabra hoy quizás no se entienda tan bien, porque generalmente hoy la gente se coloca pantalones, hasta las mujeres se colocan pantalones para estar un poco más cómodas. En cambio, en aquella época, y todavía existe allá por el Líbano, todos esos lugares
después de Israel, todavía los hombres se ponen túnicas, pero aquí en Canadá, si vienen los musulmanes, todavía los musulmanes se ponen esa túnica, pero hay gente que ya no la usa. Allá andan los musulmanes, se ponen un pantalón primero y después se meten la túnica blanca. Y ahí se les mira el pantalón como debajo de la túnica. Entonces la gente se coloca pantalones, hasta las mujeres se colocan pantalones para estar un poco más cómodas. El pastor le llamó la atención a una hermana en la iglesia. Le dijo que iba a estar en disciplina porque usaba pantalones. Usted usa pantalones y aquí no está permitido, le dijo el pastor, usar pantalones, porque le sacó el versículo de Deuteronomio, que la mujer no debe vestir como varón. Entonces le dijo, ella llegó con todos los pantalones. Pastor, le dijo, yo quiero regalarle mis pantalones a usted, le dijo, para que ustedes los pongan. Entonces el pastor le dijo, ¿y cómo me va a poner ropa de usted? Le dijo, si esa ropa es para mujeres, le dijo, ese pantalón que usted me quiere dar es para mujeres, entonces ¿por qué me está diciendo que yo uso pantalones de hombre? Le dijo. Ahí dejó callado el pobre pastor. Entonces se estaba diciendo que en aquella época ellos se colocaban unas túnicas y lógicamente que cuando había que correr con esa túnica suelta se podían enredar en la túnica, y si iban a hacer trabajos que tenían que hacer con cuidado, posiblemente se podían enredar. Ustedes recuerdan el pasaje de Elías, que tenía que salir corriendo a encontrarse con el rey. Dice que se ciñó la túnica y corrió, porque si no se la hubiera ceñido, se hubiera enredado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de estén ceñidas? Estén ceñidos. ¿Qué quiere decir eso? Estén ceñidos vuestros lomos. Quiere decir que para caminar, para la carrera, tenemos que procurar no dejarnos enredar de las cosas que nos enredan, y esos vestidotes largos que usan las mujeres, mire, se pueden enredar. Tienen que tener cuidado de no irse para abajo en las gradas con esos grandes vestidos, porque si no se van a matar. A mi hija le pasó eso. Se vino de la grada, se enredó con un gran vestidote de esos largos y se vino para abajo. Por eso hay que ceñirse. Los enredos nos causan tropiezos, entonces tener los lomos ceñidos es estar en una actitud vigilante, en una actitud diligente, en una actitud espiritual cuidadosa, para que no nos enredemos y nos tropecemos. Ceñir los lomos, como también dice en Efesios, con la verdad, o sea, andando realmente en el Espíritu del Señor. Y dice, y vuestras lámparas encendidas. Ya los hermanos ya saben cómo la palabra lámpara es aplicada por el Señor en la palabra para referirse a nuestros espíritus. En Proverbios, para los que no han ubicado este pasaje, les gustaría tenerlo siempre presente.
en su testimonio podemos mirar ese versículo en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27, dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El apóstol Pablo tenía presente este pasaje cuando en la llamada primera a los Corintios dijo: llamada porque hubo otra anterior que se perdió, pero en la llamada primera a los Corintios, capítulo 1 y 2, especialmente en el 2, él habla del Espíritu. Él dice que el Espíritu es el que escudriña lo profundo de nuestro ser. Y aquí dice que la lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces el Espíritu, unido con el de Dios, alumbra lo más profundo de nuestro ser, nos hace estar delante y reconocer nuestras profundas intenciones y motivaciones, etc. Entonces esas lámparas se refieren a nuestro espíritu. Volvamos a Lucas capítulo 12, versículo 35, donde dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ceñir los lomos tiene que ver con el alma, es decir, la actitud del diligente, la actitud de vigilancia. Y las lámparas encendidas tienen que ver con el espíritu ferviente, o sea, no dejar que nuestro espíritu se contriste y mucho menos que se apague. A veces contristamos el espíritu, eso quiere decir que la lámpara no está encendida porque el espíritu está contristado. Y si está apagado es mucho peor, es decir, si no tenemos la sensibilidad en el hombre interior del mover del Señor, tenemos la lámpara del mover del Señor, tener la lámpara encendida es tener un espíritu ferviente, tener despierta la sensibilidad del mover del Señor en nuestro hombre interior. Si a veces pasan tiempos y no percibimos que el Señor como que nos está redarguyendo, encaminando, inspirando, a veces consolando, a veces corrigiendo, a veces no nos damos cuenta de que Él no está de acuerdo con nosotros hasta que venimos a la luz, y en la luz es que Él revela todas las cosas como realmente son. Solo en la propia luz del Señor es que podemos conocer la verdad, solo ahí. De otra manera nosotros nos engañaríamos a nosotros mismos, solo en su luz, como oraba nuestro hermano, negándonos a nosotros mismos. Solo en su luz podemos percibir la verdad. Pero si nuestra lámpara no está encendida, es decir, si estamos muy en lo natural va a tapar la voz del Señor en nuestro espíritu y no vamos a percibirlo y no vamos a seguir entonces al Señor, sino que nos vamos a seguir a nosotros mismos. Eso sería una gran pérdida. Necesitamos realmente querer ser alumbrados por el Señor y vivir verdaderamente en su luz. Entonces ahí empieza la parábola, aunque no usa la palabra parábola, es una parábola. Verso 36, y vosotros, para entender vosotros y para entender un contexto aquí escatológico que vamos a ver, debemos de retroceder al verso anterior, o sea, a la pericopa pasada donde decía: no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre
le ha placido darlos el reino. Vended todo lo que poseéis y dar limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, etc. Él está hablando ahí a sus discípulos. Entonces vosotros son sus discípulos, los que estaban en aquel tiempo, aquellos primeros y hoy, porque cuando Él habló a aquellos, nos estaba hablando a todos también, a mí también me está hablando en este momento. Ya ellos partieron, ya son ellos los que van a venir con Él. Van a resucitar primero antes de que nosotros encontremos al Señor en el aire. Pero entonces esas palabras son válidas para los que estemos vivos cuando el Señor venga. Esa es una parábola para la vigilancia, dirigida a los santos de los últimos días, no precisamente a las denominaciones de los mormones, sino santos que el Señor reserva para el tiempo de su venida, porque los mormones se han puesto santos de los últimos días, pero ellos no son de los últimos días, ya desde hace tiempo armaron esa religión. Entonces es necesario captar aquí esa frase porque él está usando aquí una figura. Y entonces una figura puede tomarse de dos maneras. Vamos a ver eso. Y les llamo desde ya la atención al inicio de esta frase. Sed semejantes. ¿Qué él va a decir en una parábola? Va a decir una figura. Es necesario entender esa frase porque si no nos damos cuenta de eso, entonces las interpretaríamos como palabras literales de él. Una cosa son las palabras literales y otra cosa son las palabras simbólicas. Las palabras directas son las que no se dicen en forma de parábola. Por ejemplo, no matar es una palabra directa. No robar, no fornicar, amar a Dios sobre todas las cosas, esas son palabras directas. Entonces, con las palabras directas no hay que parabolear con ellas, hay que recibirlas directamente. Pero también cuando él habla en parábolas, entonces podemos caer en el otro extremo de querer literalizar una parábola. Es decir, querer tomarla como si fuera una palabra directa. Y entonces ahí podemos errar y ser exagerados en la alegoría. Amén. Entonces, démonos cuenta de que esa palabra, ser semejantes, es una señal que tenemos que entender que es una parábola, que no es palabra directa, sino que está tomando un ejemplo. Entonces, al tomar ese ejemplo, tenemos que ser cuidadosos, ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Un hombre, un Señor con minúscula. Y aquí lo puso con minúscula porque es cualquier hombre. Ser semejantes a cualquier hombre que decidió que se iba a casar. Claro que él tiene que tener preparada la fiesta y la casa porque él va a casarse. Y luego va a venir con la novia. Y cuando llegue la novia no puede encontrar dormidos a los siervos. Los siervos tienen que estar incluso despiertos, aunque llegue a la tercera vigilia. Aquí viene a ser más o menos entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana.
Si tomamos las vigilias romanas, que eran 4, la primera es de 6 a 9 de la noche, de 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 de la mañana la tercera, y de 3 a 6 la cuarta vigilia. Esas son las vigilias romanas que aparecen en el Nuevo Testamento. A veces los caldeos y los hebreos de la época que estaban con los caldeos tenían 3 vigilias, pero aquí el Señor aparece en el contexto de los romanos, usando lo que era el lenguaje común en esa época. Digamos que son las vigilias romanas. Entonces dice que aguarden a que su Señor regrese de las bodas. Y aquí si tomamos esa frase de manera directa se nos va a formar un problema. Pero acordémonos de que dijo ser semejantes a un hombre que regresó de las bodas y dejó a sus siervos para que sus siervos estén ahí atendiendo la llegada del novio. Claro, si él está en bodas, va a regresar con la novia, va a venir con ella y tiene que encontrar todo preparado. Ellos no pueden estar dormidos. Si están dormidos no van a atenderlo a él ni a ella que viene con él, porque vienen de las bodas, entonces se puede armar un lío. Tienen que ser cuidadosos. El énfasis aquí es la vigilancia. La vigilancia es el primer énfasis que el Señor quiere colocar en nuestros corazones, que seamos personas permanentemente vigilantes, que no se dejen adormecer, que estén siempre volviendo al cuidado, porque fácilmente nosotros nos deslizamos, nos ponemos cómodos, entre comillas, dando lugar a la carne, diciendo: el Señor tarda en venir, no va a venir ahora mientras estoy descuidado. Mientras baje la guardia no va a venir. ¿Y qué tal qué tal cuando yo esté pensando que la bajada de guardia va a ser insignificante? ¿Qué tal que sea insignificantísima? Entonces Él quiere que estemos siempre vigilantes, y dice, para que cuando llegue y llame, le abren enseguida. Claro, en el caso parabólico, simbólico, el novio llega a la puerta, está cerrada, toca la puerta y le abren. Ahora la venida del Señor, Él no va a tocar la puerta, sino que hay que salir a recibirle. Volveremos a este verso 36 después para tocar el otro aspecto. Les dije que habla de 2 aspectos. Verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando Él venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aquí el Señor está diciendo prácticamente que Él es el Señor. Está diciendo prácticamente, amén, y que Él va a venir. Y si nos encuentra velando, nos encuentra en el Espíritu, esperándolo, sirviéndolo, entonces Él nos va a servir, nos va a cuidar. Él es así. Fíjense que cuando estaba aquí en la tierra dijo: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy.
si yo siendo el Señor os he lavado los pies a vosotros, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Él desde aquí en la tierra mostró su característica de siervo, de servir, aunque Él es el Altísimo Señor. Él es sumamente humilde y hasta hace el trabajo de esclavo que no hacían sino los esclavos y las pequeñas esclavas. Los últimos de la casa, los esclavos, era a quienes se les dejaba ese trabajo considerado desagradable para los demás. Lavarle las patas a una gente que le lleguen las patas, mire, que le lleguen los pies, quiero decir, a nadie le gusta. Pero el Señor, que es el Dios de toda la tierra, de los cielos y todo el universo, de todo, Él es el más grande de los grandes y Él le lavó los pies. Él se puso en forma de esclavo. Solo las esclavas, como hay hoy en día. Me decía mi hermana que en los Estados Unidos no se puede trabajar sin papeles. Allá en los Estados Unidos, y también el hermano Juan me está diciendo que está allá en Miami, que allá exigen los papeles para poder trabajar. Si no tienes papeles, vas a ir a limpiarle las patas a la gente, vas a ir a limpiar los inodoros, vas a ir a limpiar las calles, vas a ir a hacer cosas que a las otras gentes no les gusta, ir a lavar, ir a planchar, ir a barrer, ir a los jardines allá, por limpiar los jardines. Eso es lo único que hace la gente que no tiene papeles. Amén. Entonces, el Señor hizo lo que no hacen los demás. Gloria al Señor. El Señor está dispuesto, amén. Verso 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, y por eso el Señor, conociendo nuestra condición humana, muy a propósito no quiso decir cuándo es que va a venir. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos, va a venir el año 2017, va a venir el año, mira que se han puesto fechas, que el 30, ahora dicen que para el 30, 2030, que mira el 2030, dicen, a las 3 de la tarde, entonces nos vamos a estar vigilantes. Por eso el a propósito no dijo el día ni la hora, pero sí dijo, si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. La palabra exacta en el griego es horadar su casa. Vosotros pues también estad preparados, para que a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y cuando dice vosotros también, está comparándolo a aquel padre de familia que está alerta para que cuando venga el ladrón a robar, no va a ser sorprendido, así como le pasó a Israel en octubre, que fue sorprendido. A Amás lo atacó sin que él estuviera vigilante. Por eso el Señor dice que hay que estar vigilante. Mira que Amás ya tenían preparado esa trampa. No supieron a qué hora ni la hora iba a venir este hombre a atacar a Israel, y los halló desprevenidos, los halló haciendo fiesta, los halló haciendo pachanga,
y se murieron porque no estuvieron vigilantes. Entonces hay que estar vigilantes. Entonces aquí llegamos a un asunto que, como ustedes saben bien, en la historia de la iglesia es motivo de sana discusión, sana. Si lo hacemos con altura, si lo hacemos con cuidado, el asunto de la venida del Señor, la venida como ladrón. Pasajes como estos fueron los que hicieron decir al hermano Whiteman Lee, quiero decir, que antes de la venida como ladrón había otra venida secreta del Señor, porque aquí Él ya viene de las bodas y los otros están esperando a que Él venga como ladrón. Así también personas como William Margot, en su interpretación de esta parábola, se basan en que Él regresa de las bodas y no todavía ha llegado como ladrón. Por eso algunos piensan que estos son los invitados a las bodas y otros son los que se fueron en el arrebatamiento antes para poder venir. Entonces saben que hay varias escuelas y otros en cambio dicen que la venida como ladrón es un rapto secreto antes de la tribulación que el Señor va a hacer. Pero entonces aquí nos damos cuenta de que aquí la habla de venir de las bodas y todavía no ha venido como ladrón. Viene de las bodas como ladrón. Entonces estas cosas, cuando se toman literalmente sin tenerse en cuenta que se está hablando no en el sentido directo, sino en el sentido de semejanza, han dado ocasión a muchas escuelas, de manera que tenemos que ser cuidadosos en interpretar este pasaje con mucho cuidado. Aquí no quiero ser dogmático yo. No estoy a favor de ningún concilio, yo predico a manera de cualquier interpretación, amén. Yo solamente soy una persona que digo lo que estoy diciendo, amén. No estoy dogmatizando a nada. Si usted dice que se va en el rapto, estoy de acuerdo con eso. Si usted dice que se va después del rapto, estoy de acuerdo en eso. Entonces, a cualquier escuela, entonces no estoy diciendo lo que dice el concilio mío, porque ni siquiera lo que dice el concilio mío estoy hablando, amén. En el concilio donde yo me congrego es una doctrina muy diferente. Entonces yo no toco doctrinas de estos concilios de ninguna clase. Hablo a nivel internacional y a manera plural de cualquier concilio. Entonces tener aislado eso sin tener en cuenta el resto de toda la enseñanza del Señor es muy descuidado, amén. Entonces si aquí habla de las bodas, tenemos que ver los demás pasajes que hablan de las bodas. Si aquí habla de la venida como ladrón, tenemos que ver los demás pasajes que hablan de la venida como ladrón, y con la ayuda de todos ellos, armando el cuadro con la plenitud de la palabra, podemos interpretar este pasaje teniendo en cuenta los demás pasajes. Entonces, si interpretamos un pasaje y lo ponemos en contra de otros pasajes, ciertamente que lo estamos interpretando mal. No podemos poner un pasaje contra el otro. Los pasajes todos, si realmente creemos como el Señor Jesús creyó,
que la palabra es inspirada por Dios y que el Espíritu Santo les recordaría lo que Él había dicho y que ellos escribieron conforme al Espíritu, a lo que el Espíritu les recordó. Y también el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Si creemos que la palabra es inspirada, entonces no hay contradicción. Puede haber ante nuestros ojos naturales un principio, una aparente contradicción, pero cuando tú logras controlar todo con todo, te das cuenta de que la contradicción era solamente aparente, no verdadera. A veces un versículo que parece contradictorio con otro se soluciona en un tercer versículo. Un tercer versículo que quizás es necesario para aclarar la supuesta contradicción de los versículos y mostrar que son contradictorios, sino que se refieren a diferentes asuntos. Entonces, yo quisiera que nos fijésemos bien acá en el versículo 36 y vamos a mirar otro pasaje que hablan de la venida del Señor como ladrón en la noche, para que entonces podamos con la ayuda de los otros versos interpretar este pasaje, porque tanto este como los demás fueron inspirados por el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu los armoniza y no los pone en contradicción unos con otros. Claro que les digo, hermanos, que yo no estoy aquí hablando de manera dogmática, como si fuera la última palabra en el universo acerca de la interpretación. Solamente estoy diciendo lo más sincero posible, amén. Ustedes tienen la libertad de discordar o de escuchar a otros y examinar como ustedes quieren, amén. Solo que como me correspondió en este momento a mí hacer este trabajo, voy a hacerlo de la mejor manera sin pretensión de infalibilidad, como el Papa, que dice que es infalible. Aquí todos los hombres somos falibles, entonces podemos fallar, podemos estar errados también. Solo queriendo ser muy honesto, pero ustedes no coman crudo, examinen bien, amén. Verso 40 dice, vosotros sois semejantes a hombres que guardaron a que su Señor regrese de las bodas. Aquí no dice a las bodas, sino de las bodas. En la parábola, en cambio de las vírgenes, Él viene a las bodas. Entonces nos damos cuenta de que la palabra boda puede interpretarse antes de Él venir o después de Él venir. Aquí en la parábola de los siervos vigilantes, las bodas son antes de venir. En la parábola de las vírgenes, son las bodas después de venir. Cuando Él viene, entonces se realizan las bodas en la parábola de las vírgenes. Entonces en esta parábola, Él ya viene casado. Tiene que interpretarse de una manera no muy legalista, sino de una manera amplia. La palabra boda representa la unión de la esposa con el esposo. Cuando ellos llegan a hacerse uno, ahí es cuando la esposa está preparada, está lista para hacer una con él, cómo lo puede recibir y que está apresurando la venida del Señor. Entonces, aquí, cuando el Señor usa como figura simbólica a un hombre que viene de las bodas a su casa, que sus siervos tienen que recibirlo cuando Él viene
de la boda, lógicamente, que si un hombre se acababa de casar y va a llegar a su casa, es lógico que no va a venir sin su esposa, va a venir con su esposa. Por lo tanto, aquí hace venir de las bodas implica que el Señor viene con los santos, por eso dice que viene de las bodas. La palabra del Señor nos habla de la venida del Señor con los santos. Entonces vamos a comparar esto con otros pasajes. Vamos primeramente a la epístola de Pablo a los tesalonicenses, que fue una epístola escrita específicamente con el propósito de preparar una iglesia nueva para estar expectantes de la venida del Señor Jesús. Entonces, en la primera epístola a los tesalonicenses, es una epístola que menciona constantemente la venida del Señor. Al final de cada uno de los capítulos de primera a los tesalonicenses, el Señor menciona su venida. Por lo tanto, vamos a mirar de manera panorámica, íntegra, las menciones del Señor a su venida, a su segunda venida. En primera a los tesalonicenses. Entonces, acordémonos de que Pablo en el capítulo 4 dice: os decimos esto en palabra del Señor. O sea que Pablo no está inventando esta doctrina, sino que diciéndolo en palabras del Señor, es decir, la tradición oral de la enseñanza del Señor Jesús la tenía en cuenta Pablo. Cuando Pablo escribió esta carta, él tenía presente la enseñanza oral del Señor, que recordaba la iglesia primitiva, y que la primera tesalonicense se escribió alrededor del año 48, o sea, mucho antes de que se escribieran los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. De manera que esta palabra del Señor Jesús que Pablo está recordando era la enseñanza oral que había quedado por el Espíritu Santo en la memoria de la gente. Todavía no estaba escrito, era de boca en boca que pasaba esa palabra. Era una palabra oral. Eso fue lo que el Señor le habló en el Antiguo Testamento. Esta palabra que yo te mando hoy, le dijo el Señor, la repetirás a tus hijos andando en la calle, cuando fueras a comprar, cuando andes haciendo esto, cuando andes haciendo lo otro. Era una palabra que se transmitía oralmente. Esa enseñanza la dio el Señor desde el Antiguo Testamento, y Pablo está recordando todo eso. Amén. Está recordando, era la enseñanza oral que había quedado por el Espíritu Santo en la memoria de la iglesia primitiva, y el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que tomara esa enseñanza oral y la citara. De manera que la referencia a la venida del Señor que cita Pablo aquí en primera la Tesalonicenses proviene de la enseñanza oral del Señor Jesús. Eso que les dije está en el capítulo 4 del versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Os decimos esto, es decir, lo que Pablo está diciendo de la venida del Señor en esta carta lo dice en palabra del Señor. Por ejemplo, en primera a los Corintios, él también recuerda cosas de la enseñanza oral. En la primera a los Corintios, en el capítulo 7, dice, en el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor.
cuando él dice no yo, sino el Señor, es que aunque él está hablando con palabras inspiradas por el Espíritu Santo, Pablo está diciendo que esas palabras no se originaron en él, sino que fueron originadas en el Señor Jesús. Y él está recordando esta tradición. Primera a los Corintios se escribió también alrededor del año 57, o sea, bien temprano, antes de que se hicieran famosos los evangelios. Entonces él está recordando las palabras orales, así como lo hace en Corintios, lo hace también aquí en Tesalonicenses. Entonces vamos a fijarnos cómo al final de cada capítulo de esta epístola a los tesalonicenses, que es después de Gálatas, una de las más antiguas, porque Gálatas la escribió él en Antioquía. Esta la escribió ya desde Macedonia. Después de Macedonia, él se fue para Atenas, viniendo de Macedonia. Dice Pablo al final del capítulo 1, del verso 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y que cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso lo dice en el capítulo 1, del versículo 9 al 10, de primera a los tesalonicenses. Ahí él está hablando de la venida del Señor Jesús. Jesús que nos libra de la ira venidera. Esta ira venidera se refiere solo a la gran tribulación o se refiere al juicio eterno, pregunta. Entonces eso hay que decirlo con los demás versículos para interpretar a cuál de las dos cosas se refiere. Al final del capítulo 2 del verso 19 dice, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Entonces él había hablado de la venida del Hijo al final del 1 y de la venida del Hijo al final del capítulo 2. También al final del capítulo 3 él sigue hablando de esa misma venida del Señor Jesús, pero aquí en el capítulo 3 Pablo introduce una frase clave a la que quiero que los hermanos pongan atención. Capítulo 3, versículos 12 y 13 dice, y el Señor os haga crecer en abundancia y abundar en amor, uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Entonces nos damos cuenta de que Pablo viene hablando de la venida, pero de la venida, de que Pablo viene hablando a la iglesia y que durante toda la carta le habla de una sola venida, que es la segunda venida. Él incluye en esa segunda venida que él viene con todos sus santos. Y Pablo saca esa frase del Antiguo Testamento porque él era un gran lector del Antiguo Testamento. Y quiero aclararles que Pablo, Dios mismo, le reveló todo el Antiguo Testamento, lo llevó al desierto por 14 años, allá en el desierto, y Pablo estuvo aprendiendo
las enseñanzas de parte del Señor. El Señor le mostró todo el Antiguo Testamento, palabra por palabra, y fue revelado a Pablo, gloria al Señor, todo lo que aconteció. Por eso usted mira ahí en primera los Corintios capítulo 10 versículo 4 dice: y aquella roca que lo seguía era Cristo. Vuestros padres también anduvieron por el desierto. Pablo dice todo eso, y usted va a ver en todas sus cartas que el Antiguo Testamento le fue revelado a Pablo. Gloria al Señor, el Antiguo Testamento. Y en Zacarías, si ustedes quieren ver conmigo de dónde viene esa frase, Pablo la toma precisamente por el Espíritu Santo de Zacarías. Vamos a Zacarías capítulo 14, dice el versículo 5, después de mencionar ese terremoto que se refiere a la séptima copa, y eso ya lo estudiamos cuando estudiamos Apocalipsis. Los que quieran revisarlo pueden estudiar la séptima copa, donde se estudia ese terremoto final, previo a la venida del Señor con todos los santos. Entonces dice acá en el verso 5, y huiréis al valle de los montes. Ese es el valle que produce el terremoto, porque el valle de los montes se formó en el monte de los olivos, que se abrió, como dicen en los versos anteriores. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová. Ya sabemos que el Señor Jesucristo es Jehová. Jehová mi Dios, Jehová Elohim. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Así que Zacarías hablaba de la venida del Señor con todos los santos. Eso le fue revelado a Pablo. Pablo fue iluminado por el Espíritu Santo para entender las santas escrituras. Amén. Así que ya Zacarías hablaba de la venida del Señor con todos los santos. Y aquí en Primera Tesalonicenses empieza a hablar de su venida en el capítulo 1, habla al final del 2, habla al final del 3, habla en el capítulo 4, habla en el capítulo 5, y en todo se está refiriendo a la misma venida. Pero Pablo, la expectativa que le crea a la iglesia en Tesalonicenses es que estén irreprensibles, listos para recibir al Señor con todos los santos. Eso es lo que está enseñando a la iglesia. Fíjense, el Señor os haga crecer. ¿Acaso que Pablo consideró que la iglesia en Tesalónica era una iglesia inferior a las demás? Y en vez de predicar el evangelio normal, les predicó un evangelio inferior, porque ninguno de los tesalonicenses era vencedor y nunca sería vencedor, ni los lectores de esta carta nunca serían vencedores. Entonces, vamos a hablar de un evangelio de segunda, porque el de primera es para los vencedores, que se van antes de la tribulación. ¿Será que Pablo tenía ese pensamiento? No. Claro que no. Pablo estaba hablando como él hablaba de la venida del Señor, y esta es la expectativa que él enseña a la iglesia. Esa es la expectativa. El Señor os haga crecer en abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y
irresponsabilidad vuelve a hablar en el capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Pablo agregó la frase en el capítulo 3, al final, versículo 13, de que el Señor vendría con todos sus santos. O sea que la expectativa enseñada por el apóstol según el Espíritu Santo era que el Señor vendría con todos los santos. En el capítulo 4 explica cómo es esa venida con todos los santos. Entonces en el capítulo 4, versículo 13, él dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que se fueron al cielo, porque el Señor se fue a recibir el reino, pero los que mueren en Cristo descansan con el Señor en el paraíso, que es el tercer cielo, pero todavía no tienen sus cuerpos glorificados. Cuando el Señor venga, tiene que reunir todos esos santos que están descansando de un extremo del cielo hasta el otro, porque no es solamente en la tierra, sino como el Señor dice, y lo registra Mateo. Vamos a Mateo, marque aquí, volveremos aquí, pero vamos a Mateo. Mateo capítulo 24, por favor sigan atentamente en sus Biblias los versos citados. Voy a leer desde el verso 29 para tener un contexto un poco más inmediato. Pero vamos al verso 31, del verso 29 al 31. E inmediatamente después, no antes, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, no antes, sino después de la tribulación de aquellos días, entonces, lo que pasa con los astros es lo que está registrado en las copas de la ira. Esa es la conmoción en los astros que se oscurecen y todo. Esas son las copas de la ira, dice. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Eso era lo que decía también Zacarías capítulo 13, antes de empezar el capítulo 14. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Viene el Señor después de la tribulación de aquellos días. Pero ¿qué más dice? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Ya vamos a ver esa trompeta aquí en Primera Tesalonicenses. Y juntarán a sus escogidos, o sea que los escogidos son juntados cuando el Señor venga después de la tribulación de aquellos días. Y dice, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea que esos escogidos no están en la tierra, solo unos pocos están en la tierra. La minoría, los que queden, la mayoría están en el paraíso, están descansando allá juntamente con Pablo, con Pedro, con Zacarías, con Moisés, en el tercer cielo. Ahí están. La mayoría son multitudes los que han muerto desde el momento que Dios mató a aquel corderito y vistió a Adán con la piel del cordero. Eso representa a Jesucristo, que lo limpió y lo cubrió, le cubrió los pecados, amén. Entonces desde ese momento ya empezaron a morir en Cristo la gente, o sea que esos escogidos no están en la tierra, solo unos pocos están en la tierra.
La minoría, los que quedan, la mayoría están en el paraíso, en el tercer cielo. Entonces dice que el Señor juntará a sus escogidos de un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a 1 Tesalonicenses, donde Pablo está hablando esa palabra del Señor. Recordamos esta palabra que había hablado Jesucristo. Vamos de nuevo al capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, desde el verso 13 y siguientes. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque los otros que no tienen esperanza, miren, ahí están pagándole a la Iglesia Católica, haciendo misas, haciendo acabo de años, haciendo 9 días y haciendo el otro, haciendo esto. Vamos a tener una misa a favor de los que murieron. Y un día me invitaron a mí para que fuera a oficiar un servicio allá al cementerio. Y yo no me había dado cuenta que era el día de la remembranza, que me habían llamado allá al cementerio para recordar a los muertos y hacer, según ellos, yo hacer una oración a favor de los muertos, pedir a favor de ellos. Y yo, en vez de estar pidiendo a favor de los muertos, dije yo que ya los que se mueren ya no se puede hacer nada a favor de ellos, porque la decisión la tienen que tomar aquí en esta tierra. Así es que nosotros no podemos orar a favor de que se salven, de sacarlos de allá del purgatorio. Esa es una enseñanza de la Iglesia Católica, para hacer dinero, para hacer misas. Hasta el cura este de aquí, que no cree en el Papa, que es ortodoxo, de angelicano, este también hace billetes de hacer misas. Van a hacer una misa ese a favor. Entonces, casi la mayoría de los santos va a estar allá en el tercer cielo. Entonces dice aquí, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, fíjense aquí, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Por eso dice, con sus santos ángeles traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Ellos están descansando, la mayoría ya está descansando, y por eso se dice que Él regresa de las bodas, porque Él viene con los santos que están descansando con Él en el paraíso. Lógico que ellos tienen que venir a tomar sus cuerpos, y ellos tienen que resucitar primero, antes del arrebatamiento, en el que somos arrebatados para recibir al Señor. Vamos a ver que Pablo aquí dice con toda claridad que no predeceremos a los que duermen. Gloria al Señor, y nos vamos a quedar aquí porque vamos a continuar el día de mañana, amén. Porque si no, me va a morir lo más pronto posible. Y ya la voz mía, mira que nomás salir de aquí ya me agarra una gran tos. Y yo aquí, cuando estoy diciendo la palabra, no me agarra nada, pero al nomás salir de esta iglesia, ya empiezo a toser y a toser y a toser y a toser. A toser. Y porque mucho hablo, creo que me está agarrando algo ahí en la garganta, como le agarró a Arturo Gutiérrez el guanaquito.
que lo tuvieron que operar de la garganta, de las glándulas. Entonces eso que mismo creo que me está sucediendo a mí. Pero el Señor, cuando yo estoy hablando de su palabra, me sostiene, me mantiene ahí quieto, gloria al Señor, no me pasa nada. Alabado sea el nombre del Señor. Yo puedo predicar unas 2 horas enteras, que no me pasa nada, pero nomás salgo de aquí, ahí sí me ataca el enemigo. Alabado sea el nombre del Señor, damos gracias al Señor, mañana continuamos. Mañana continuamos, aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor, alabado sea su nombre, aleluya. Damos gracias al Señor por su palabra. Oh, alabado sea su santo nombre. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor bendito, Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor. Tu palabra viva y eficaz, Señor. No solo de pan vivirá el hombre, Señor. Yo necesito esa palabra todos los días. Yo necesito depender de ti, Señor. Necesito de tu palabra. What about drinking lots of water? Necesito de ti, Señor. Talked about constipation before. Estos bandidos les gusta estarse metiendo, poniéndome anuncios. Oh, gracias, Dios. Gracias, Señor amado, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor bendito, Dios grande, aleluya. Tú eres el grande, el poderoso, digno de toda alabanza, digno de toda gloria. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor. Tú venciste, Señor. Tú, Señor, nos diste vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, nos diste vida, Señor, aleluya. Oh, gracias, Dios amado, Dios Todopoderoso. Oh, gracias, Padre Santo, aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde.